una forma súper fresa de decir que sabemos sumar y restar y a veces organizar oraciones completas. Al final, el avance tecnológico es cada vez más acelerado y se genera un caudal de información inconmensurable. Me encanta ese término, inconmensurable. Facilitado por este avance. Necesitamos la tecnología. Sobre todo si tenemos que meternos con cuestiones tan complejas como el ser humano. Y el camino es como súper complejo para recorrer, pero cada vez se hace más claro porque hay más ayuda y más avances y cada vez se descubren más cosas y es como súper importante poderlo hacer. Entonces, al final, esto de la mezcla del conocimiento y la ciencia, como un arte, es cómo hago las cosas o cómo hacer el estudio de las artes prácticas. Entonces, ¿qué necesito? Yo necesito transformar el mundo y más que transformarlo, entenderlo. Y lo que me ayuda la tecnología, sobre todo en el quirófano, es para poder entender qué le está sucediendo en tiempo real a los pacientes. Entonces, finalmente, saben que la tecnología es un término también es muy ambiguo y abarca muchísimas cosas. Es más, el desarrollo de la rueda o el desarrollo del fuego, es cómo empezó todo esto, pero no echemos este chorro, sino vamos a tratar de aterrizar esto que es como súper importante. Pero aquí es donde quiero empezar con ustedes. Entonces, todo lo que habíamos dicho al final es esto. Un estado de anestesia, sobre todo de anestesia general, es el estado de inconsciencia inducido por medicamentos, en el cual el paciente no percibe ni recuerda estímulos nocivos por todo lo que ya platicamos. La pérdida de la conciencia es un fenómeno de todo o nada. Es decir, no te acuerdas más o menos de algo. Si te acuerdas más o menos de algo es porque estabas despierto. No puede haber profundidad variable de anestesia. El paciente está consciente o inconsciente. Pero dentro de la inconsciencia, nosotros podemos valorar qué tanta actividad puede o no existir. Y esto es como lo importante. Entonces, realmente, la anestesia general tiene varios pilares. Y son varios pilares que ya habíamos hablado previamente a la hipnosis. Es decir, puedo yo hacer perder los distintos estados de conciencia en el paciente. La amnesia, aquí falta una I. No es la amnesia, aquí dice abdesa. Una disculpa. En nombre de todos los anestesiólogos del mundo. Amnesia es lo que estamos viendo, ¿no? Es la incapacidad de recordar. Y hay dos formas, anterógrada y retrógrada, que discutimos el día de ayer. La analgesia significa que el paciente tolere el dolor o que no tenga de preferencia dolor en lo absoluto. La relajación muscular es permitir o no permitir que el paciente se mueva. Y la abolición de reflejos, obviamente, por ejemplo, no estoy hablando de los ROTS, de los osteotendinos, estoy hablando, por ejemplo, del reflejo de la tos, de algunos reflejos importantes que me ayudan a sobrevivir. Entonces, estos son los pilares fundamentales de la anestesia. Y yo para todo esto tengo muchas veces, la tecnología me ayuda para saber más o menos qué se hace, qué no. Entonces, que quede bien claro. Esto sí tiene que quedar muy, 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 muy claro. No es un proceso farmacológico. En las primeras clases estábamos discutiendo sobre todo en la historia de la anestesia, que no existe un medicamento que haga todo o que sostenga todos los pilares. No existe, porque ya vimos que somos súper complejos y necesito medicamentos específicos para cada uno de los pilares. Y es más, yo puedo combinar medicamentos y procedimientos para poder sustentar mejor estos pilares. Son múltiples los estímulos y diversas las respuestas. Es decir, yo necesito que la anestesia, que no es un proceso farmacológico 1, me permita sostener distintos estímulos y evitar
o poder controlar las diversas respuestas dependiendo del tipo de paciente. Entonces, eso es bien importante. Esto de la profundidad de la anestesia es, ¿cómo decirlo? La probabilidad de que no responda a un estímulo, inducida farmacológicamente. Por ejemplo, yo tengo anestésicos volátiles, es decir, que yo se los doy al paciente de forma inhalada. Y puede ser a través de una mascarilla facial o puede ser a través de un tubo endotraqueal. ¿Y yo cuánto le pongo? Bueno, está estudiado cuánto debo poner y viene graduado el vaporizador que vamos a ver eventualmente cuando hablemos de máquina de anestesia en volúmenes por ciento. Y esto significa cómo el vaporizador tiene que mezclar ese gas con el oxígeno y con el aire para dar una mezcla adecuada hacia el paciente. Por ejemplo, el sevoflurane tiene un MAC, una concentración alveolar mínima de 2.1 volúmenes por ciento. Es decir, yo le abro al dial 2.1 volúmenes y eso un paciente con los volúmenes por ciento es el 50% de los pacientes no responde a estímulos. Entonces, casi la mayoría de los pacientes con ese nivel de medicamento, pues no responde a los estímulos. Entonces, realmente las respuestas, yo puedo tener, por ejemplo, estímulos nocivos y no nocivos, y los fármacos es lo que me va a permitir cómo el paciente va a responder a esto. Es decir, si yo no tengo un cálculo adecuado de las cosas que hago, de las técnicas que realizo, de los fármacos que utilizo, cuándo, cómo y en dónde, entonces estos estímulos pueden desencadenar respuestas muchas veces críticas. Y es como bien importante. Por ejemplo, ¿cómo hago monitorización de la actividad del sistema nervioso central? Hay muchos aparatos, pero finalmente yo lo que necesito son sistemas que me permitan prevenir e identificar que la agresión quirúrgica o anestésica no haga un daño importante al cerebro o, de hecho, que no tenga ningún daño. Por ejemplo, si le están operando un tumor de la base del cráneo o si le están quitando un hematoma, o si del otro lado yo a lo mejor le están quitando la vesícula, pero ese paciente está sangrando y la presión arterial baja y eso condiciona una pobre perfusión cerebral, pues entonces yo necesito saber cómo está y la monitorización transoperatoria es súper importante. Por ejemplo, esto que estaba yo hablando, ¿no? La perfusión cerebral. ¿Cómo llega la sangre? La presión en la que necesita llegar la sangre y las condiciones de esta para que yo tenga un trabajo adecuado del cerebro. ¿Qué puedo monitorizar? La presión de perfusión cerebral solita. O puedo estimar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuánta sangre hay? O puedo saber cómo se comportan los vasos, a nivel cerebral para saber qué tan bien perfundido se encuentra mi cerebro. Todos estos son sistemas diferentes de monitorización que yo puedo ver. Es más, yo puedo medir también cómo la deoxihemoglobina trabaja. Es decir, yo pongo un catéter en la vena yugular y estoy vigilando cuánto consumió el cerebro. Y eso es un parámetro como importante para saber que el cerebro está trabajando adecuadamente independiendo de estos factores que ya vimos aquí arriba. Por ejemplo, la espectroscopía también hace algo parecido. La monitorización de microdiálisis es un proceso también raro que en México no sé si se hace, pero está escrito en la literatura mundial. ¿Qué más hacemos? Por ejemplo, y esto es lo más común, variaciones en el electroencefalograma, como el Narcotrend o el BIS, donde yo pongo electrodos sobre el cuero cabelludo, sobre todo en la frente, y puedo medir la actividad de forma parcial, al menos, del lóbulo frontal, ¿no? Los potenciales focados. Todo esto
yo tengo monitores que me permiten saber cómo está funcionando, porque al final lo que necesito proteger sobre todas las cosas es el cerebro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este monitoreo neurofisiológico, yo lo que trato de hacer es evitar a como de lugar que mi cerebro pueda llegar a tener una isquemia. Yo por eso estoy valorando tantas cosas. Al final, la electroencefalografía, lo únicamente es lo que estoy midiendo es la actividad de estas células corticales. Entonces, a menos trabajo de estas células corticales significaría que es porque no tienen suficiente oxígeno, suficiente glucosa, suficiente presión arterial o presión de perfusión cerebral y que no está funcionando. Por ejemplo, si un neurocirujano está ocluyendo un vaso un tiempo en específico para reparar un aneurisma, ¿qué tanto daño puede tener por la oclusión temporal? Entonces es bien útil, porque podemos saber estos cambios en tiempo real, qué está sucediendo, o si pasa algo o no. Entonces, si ustedes recuerdan, estas son estas ondas, beta, alfa, teta, delta, lo único que hacen son variaciones del trabajo de las células corticales, de las neuronas corticales. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo varios tipos de ondas. Una persona como ustedes en este momento, que tienen su atención enfocada, van a tener ondas beta, si yo la pudiera ponerles un electroencefalograma en este momento en su cholla. Si de repente a lo mejor se termina la clase y se quedan pensando en la inmortalidad del cangrejo, muy probablemente tengan ondas alfa. Si ustedes pueden entrar a estados de meditación consciente, en el cual se dedican a este estado superior, si se dan cuenta, la actividad existe y la actividad es muy grande, pero es como mucho más controlada. Y esta delta, que es una variación, es cuando yo tengo sueño profundo. Y si se dan cuenta, sigue habiendo actividad. Y de hecho, esta actividad es la que encontramos muchas veces en la anestesia general. Aquí estoy. Entonces, eso es lo que estoy viendo y lo que puedo ver en los monitores. De hecho, y es lo que yo puedo supervisar. Permítanme aquí. Dice... hay interacciones por uso de... Doc, ¿cómo se cuentan los ciclos, por favor? ¿Cuáles ciclos, Iván? ¿Cuáles ciclos? Hola, Doc. En el electroencefalograma nos puso una imagen anteriormente. Ajá. Que se cuenta como... Es que menciona, bueno, decía de 8 a 12 y así. Fíjate que el mismo aparato hace un logaritmo y te arroja un valor. Ah, no, dije logaritmo, ¿verdad? Un algoritmo te arroja un valor y hace el mismo aparato una traducción del trabajo que existe. Entonces, yo lo estoy midiendo, por ejemplo, en un rango de 0 a 100, donde entre 80 y 100 significa una actividad que puede tener una persona despierta. Y una persona despierta puede tener mezclas entre ondas beta, ondas alfa, ¿sí? Y hasta algunas ondas teta. Cuando yo mezclo, por ejemplo, ondas teta con ondas delta, a lo mejor tiene sedación y los niveles de sedación son entre 60 y 80. Y la anestesia general debe mantenerse entre 40 y 60. Niveles por debajo de 40 en el BIS, en esta monitorización por electroencefalografía, pueden hablar de que hay muy poca actividad cerebral. Y esto es peligroso porque puede ser debido a una pobre irrigación o a un, sobre todo, algún compromiso en la perfusión cerebral.
pero es así, no se hacen por ciclos, sino lo que se refiere es el número de ondas que por ciclo se pueden presentar, pero los aparatos lo que hacen es monitorizarlo de forma distinta. Sí, muy parecido a esto que dices tú también, exactamente. La entropía va también por ahí, exacto. Bueno, creo que... Un segundito, es que acabo de regarla porque necesito... ¡Oh, no! ¿Están viendo la presentación en PowerPoint o están viendo el chat? La presentación, Doc. La presentación de PowerPoint. Muy bien. Entonces, todos estos aparatos que estamos diciendo, el narcotren, bien decía Ivonne, la entropía, el BIS, son aparatos que me ayudan a supervisar esto gracias a electroencefalografía. Este es el BIS. Entonces, si ustedes, este es el que como el que de forma más común se encuentra en los hospitales, sobre todo segundo y tercer nivel. Y esto, fíjense, este paciente está prácticamente fundido. ¿Ya vieron? Tiene 5 de BIS. Es decir, tiene muy poquita actividad. Y si lo pueden ver acá, ¿ya vieron? Cómo aquí cae la curva y cómo este es el trabajo que se representa. Y lo que hace el BIS es medir con electrodos el lóbulo frontal o la actividad del lóbulo frontal. ¿Y ya vieron? Aquí están los índices. Como yo manejo el despierto entre 80 y 100, la sedación entre 60 y 80 y la anestesia general entre 40 y 60. Y los cambios, estos ciclos que preguntaban, realmente lo mide el aparato. Entonces, este no es un BIS normal, es un BIS que tiene, ¿ya vieron? Muy poquita actividad. Y esto es un reflejo de que este paciente tiene muy poca perfusión y eso está condicionando muy poca actividad y esto es muy peligroso si no se interviene. ¿De verdad? Pero entonces, por ejemplo, si recuerdan, estaba yo hablando de un evento que sucedió, o bueno, que sucede también de forma como no tan usual, pero es el despertar durante la anestesia. Yo, por cualquier motivo o razón, probablemente una variación genética, soy inmune o no tiene efecto farmacológico los anestésicos inhalados. Entonces a mí me duermen con propofol, me dan analgesia con fentanil, me inmovilizan con becuronio y tratan de mantenerme dormido durante toda la cirugía con desflorana. Pero yo soy, pero el desflorano no tiene efecto en mí. ¿Qué va a pasar después de unos 8 o 15 minutos que pasa el efecto del propofol que me da hipnosis? Probablemente me despierte, pero el tiempo en el cual el becuronio trabaja es por ahí un promedio de 40 minutos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que no me voy a poder mover, pero voy a estar despierto. Es muy poco probable que suceda, está reportado en la literatura, sí. Pero hoy en día es mucho menos probable que esto suceda porque si yo de repente tengo un BIS de más de 80 en un paciente que está en anestesia general, sé que algo pasó. Entonces, esto es, por ejemplo, una de las grandes utilidades que tienen estos sistemas de neuromonitorización. Entonces, fíjense, aquí se ve muchísimo mejor la imagen que tenemos ahí. Si ustedes ven esto, que esto es como las mezclas entre las ondas beta y delta, que son pequeñas en amplitud, pero rápidas en frecuencia, yo sé que el paciente está despierto. Y muy probablemente los sistemas de memoria se encuentren intactos, es decir, este paciente va a recordar qué onda. Doctor, en alguna serie médica se lea que el uso de la succinilcolina la paciente tardó en despertar porque tiene una deficiencia plasmática de colinesterasa. Ah, cabrón.
Mencionaba que era algo muy raro, pero fuera de eso podría pasar en eso con un otro anestésico. Fíjate que la colinesterasa es una enzima que tenemos para degradar la acetilcolina. Entonces, si yo necesito la acetilcolina para poder moverme y no tengo, pues yo voy a tener un sobreestímulo porque voy a tener acetilcolina además. Pero no, realmente en esa serie médica se la superjalaron porque no tiene nada que ver el despertar con la colinesterasa. La colinesterasa tiene una función distinta. Sí. Pero regresando a lo que estamos diciendo, yo lo que quiero es que analicen esto. Al final, esos electrodos en el lóbulo frontal me permiten analizar la frecuencia y la amplitud. Y gracias a esto, este algoritmo, yo puedo censar qué tanto tengo. Entonces, está padrísimo y se hace súper común. Nosotros en el hospital ahorita no tenemos BIS porque la empresa que nos surte ya no tiene los electrodos. ¿Por qué? Porque nepotismo, pero nosotros tenemos Narcotren que trabaja de una forma similar. Ya lo van a ver. Fíjense. Oh, no. Oh, no. Oscar. Luz del Carmen, ¿tiene que estar entre 40 y 80 para considerar lo normal? Depende, Carmen. Si está entre 40 y 60 y está una anestesia general, está normal. Si yo lo tengo sedado, debe estar entre 60 y 80, ¿sabes? O sea, dependiendo de lo que yo esté tratando de hacer. Dice, doctor, una vez estaba en cirugía y de pronto en el quirófano de junto le empezaron a gritar al paciente que se tranquilizara, incluso con groserías fuertes. Oh, no. Como si se hubiera despertado y puesto violento a la mitad de su cirugía. Puede tener algo que ver, una profundidad anestésica que no haya sido adecuada y que se ha llevado mal la monitorización. Sí, es una probabilidad. Finalmente es mi responsabilidad como anestesiólogo que cualquier cosa que le necesiten hacer al paciente se pueda hacer. Entonces, si yo no tengo una monitorización adecuada y es más, a lo mejor no tengo viso, no tengo entropía o no tengo Narcotren, yo, si estoy pendiente de mi monitor, estoy pendiente de mi paciente, yo puedo hacer todas estas valoraciones. Es más, yo puedo valorar estos estados de profundidad solamente con ver la posición de los ojos, analizar las pupilas, checar, por ejemplo, algún tipo de reflejo. Yo puedo valorar realmente qué tan profundo está un paciente, aún sin Narcotren. No es súper útil, pero no es un pretexto para no saber. Porque finalmente no hemos tenido Narcotren hasta los últimos, y estos temas de monitorización hasta los últimos 20 años, pero se hacen anestesias desde hace, ya vieron que desde 1846. Entonces, este escenario que platica Oscar, realmente sí es responsabilidad absoluta del anestesiólogo. Absoluta. Y ya cuando al final del curso lo que vamos a hacer son, a lo mejor se por también dar una anestesia, pero lo que sí vamos a hacer es que yo voy a traerles casos clínicos y vamos a presentar casos. Que yo te puse el tuyo ahí en tu escritorio. Por eso, pero ya no sé por qué, ya no sé cuál es cuál. ¿Qué pasó, Diana? Diana, está abierto tu micrófono. Pero sí es por ahí. La entropía, está continuando con esto, fíjense, tiene más o menos lo mismo. Entonces, o tiene la misma base. Y también hace el aparato, hace una traducción de todas estas ondas en estas escalas para que yo pueda medir la actividad. Es lo que decía hace rato la doctora Oscar. El Narcotren es el que tenemos en el hospital. Este es el que utilizamos prácticamente todos los días allí en el hospi. Y es algo también muy parecido, muy parecido, pero también
puede clasificar. La ventaja de este es que puede clasificar o prácticamente dar información diferente para saber eh, tan profundo no está el paciente. Pero todos están basados en ondas del electroencefalograma. Por ejemplo, también el PSA, el Patient State Analyzer, hace algo parecido, igual en escalas. El Snap Index también hace también rangos y escalas. Si te dan cuenta, todo esto son diferentes aparatos que con esta información que da el electroencefalograma tratar de dar información. Y las variantes que hay uno entre otro, pues obviamente son precios, disponibilidad y obviamente el lugar donde estén. Por ejemplo, yo jamás he utilizado un PSA ni un CSI, Cerebral State Index. Esos jamás los he visto en mi vida. No es que no existan, pero al menos aquí en la ciudad no hay. En la Ciudad de México no sé si existan, no los conozco. Este es como menos útil, los potenciales aditivos abocados, porque al final es un estímulo diferente. Pero también, ¿cómo decirlo? Dependiendo de la profundidad anestésica, yo puedo tener respuesta por los estímulos que tiene. Y los puedo medir también con un algoritmo que me da el aparato. Pero este es de mucho menos utilidad. Este es otro. El A-Line, este también, si se dan cuenta, trabaja con menos electrodos, pero está midiendo la actividad de otras zonas. Por ejemplo, aquí ya vieron, estoy monitorizando la actividad del lóbulo temporal. Entonces, ¿y cuántas cosas vimos que el lóbulo temporal se involucra para poderlo hacer? Para poder hacer todas estas mediaciones entre la conciencia y la memoria. Entiendo que todos tienen el mismo funcionamiento porque hay alguno que se usa a mayor frecuencia. Tiene que ver muchas veces con el costo, la disponibilidad, por ejemplo, con el narcotren, yo utilizo parches que son compatibles, por ejemplo, con el electro. O sea, son los mismos parches que yo le pongo a un paciente que voy a monitorizar la actividad eléctrica del corazón. Esos mismos parches yo se los puedo pegar acá. Eso hace que el aparato consuma muchísimo menos cosas. Como vieron en el BIS, son unos electrodos especiales que tienen unas colchonetas especiales y que solamente son de un solo uso y que si se acaban, pues ya no los puedo volver a utilizar. Y si los utilizo, pues muchas veces no tienen esto. Entonces, tiene que ver más como decirlo, con esto, con la pobreza, exactamente. Tiene que ver más con la pobreza que con otra cosa. Sí, Mike. Doc, entonces una monitorización con electroencefalograma se hace siempre que se anestesia a un paciente sin importar si sea local o generalizada. Eso sería lo ideal, porque casi todas mis anestesias deben ir acompañadas, si no son generales, de una sedación. Es realmente traumático y ojete tener un paciente despierto si le están, por ejemplo, quitando una pierna. A lo mejor no siente, a lo mejor el paciente, pero imagínate que escuches una sierra que está cortando un hueso y es tu hueso, aunque no te duela. Entonces necesitas sedación. Lo ideal sí sería que en todos los pacientes tuvieran neuromonitorización. No se hace porque los niveles de sedación que se utilizan en los pacientes pues realmente no es tan compleja. Entonces, una vez más, es una cuestión también, Ari, de pobreza. Sería lo ideal. Bien. Entonces, ¿yo qué hago con esto? Si yo mantengo niveles adecuados, por ejemplo, vamos a hablar de bici y de narcotráfico. Si yo puedo reducir o adecuar mis medicamentos conforme lo necesiten los pacientes, yo puedo evitar
que, por ejemplo, tengan náuseas y vómitos postoperatorios. Si yo me excedo en lo que necesita el paciente, por ejemplo, le estaba yo diciendo que el 50% de los pacientes con 2.1 volúmenes por ciento en el vaporizador permiten mantener este estado de no reacción ante un estímulo doloroso. Pero ¿qué tal si un paciente no necesita 2.1, solamente necesita 1.5? Y ese 1.5 permite que el bis o el narcotrend se mantengan a lo mejor en 55. Entonces lo tengo en un estadio adecuado de profundidad anestésica, pero lo tengo con el medicamento que necesita. Entonces, esta tabla habla de que la monitorización puede reducir el consumo de anestésicos y esto, a su vez, en algunos casos puede presentar un mejor outcome al final de la cirugía y que no tenga tantas molestias, sobre todo esto que es náusea y vómito postoperatorio, que es un tema aparte que vamos a ver después y que tiene que ver también en qué tanto tiempo se metaboliza un medicamento dependiendo de cuánto le puse. Entonces, por eso es muy, 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 muy útil. Por ejemplo, esto que ya es un poquito más avanzado y que se hace no solamente en quirófano, sino en muchas terapias intensivas, es medir esto, la oximetría cerebral. ¿Cuánto estoy consumiendo? ¿Cómo lo hago? Esto es el Cerebral Oximeter, el Foresight, el Nonin, todos son monitores que se basan en esto, en medir cuánto consumió de oxígeno mi cerebro. Y lo hacen en un sistema como por análisis de la zona con luz infrarroja. Lo que hace es esto, decirte cuánto consumió y cuánto está regresando. Es decir, la diferencia entre estos números significa que tanto estoy consumiendo. Y es como súper útil, sobre todo, porque fíjense, lo que hace es ponerlo en dos lugares para hacer una comparación de lo que consume el cerebro versus lo que está consumiendo el resto del cuerpo. Entonces es bien útil y padrísimo. Pero este monitor debe costar como 400,000 pesos, más o menos. El BIS y el otro cuestan como 150,000. Entonces también nosotros en los hospitales de gobierno y en hospitales privados muy grandes se tienen. Pero, por ejemplo, en la clínica, en una clínica privada chiquitilla, pues es muy difícil que se encuentren estos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Fíjense, ya lo vimos que por el análisis de la luz, yo lo que estoy haciendo es una detección de lo que estoy consumiendo o de la cantidad de oxihemoglobina que existe. Entonces, lo que estoy haciendo es esta ventana de medición espectroscópica. ¿Para qué? Para hacer la comparación de lo que trae la hemoglobina, lo que consume y lo que regresa. Y esto es bien importante para saber si está trabajando adecuadamente la neurona. Para que no nos confundamos. Por ejemplo, yo puedo monitorizar no solamente eso. Eso que vimos tiene que ver con la actividad cerebral, ¿no? Que es como el sistema importante. O el que mayor cuidado debe tener, porque obviamente una persona puede recuperarse de una isquemia cardíaca, pero de una isquemia cerebral es mucho más complicado. Entonces tengo muchos monitores para gasto cardíaco y lo que quiero saber es cómo se está comportando hemodinámicamente este paciente. Ese corazón es lo suficientemente fuerte como para poder bombear sangre y la sangre que le llega la puede sacar de forma adecuada. Entonces todos estos, ¿sí? El sistema ClearSight, el FlowTrack o como yo lo mido con catéteres dependiendo de los lugares en los que puedo yo acomodar en el corazón, me pueden decir cómo funciona el paciente durante un evento quirúrgico. Por ejemplo, yo con el ClearSight, que también es un sistema que está midiendo, ya vieron, oximetría, pero también está analizando como ondas de presión y puede analizar de una forma indirecta, no invasiva, cuánto estoy mandando, el volumen sistólico, cuánto el volumen latido.
O cuánto es la variación que hay entre esto, cuánto está sacando por minuto el corazón, las resistencias vasculares. Todo esto lo puedo analizar porque entonces yo puedo saber si este paciente necesita volumen, necesita que le ponga sangre o que le ponga yo líquidos especiales o que yo tenga que abrirle o cerrarle resistencias para poder realmente brindarle lo que necesita, ¿no? Eso es también como padrísimo. El FlowTrack es algo parecido también ahí, pero esto va directamente a la arteria. Y es un dispositivo de monitorización anémica menos invasivo que proporciona parámetros de clase. Lo mismo que estábamos diciendo los anteriores. Pero también hace esto que es súper importante para calcular todo lo que debe hacer el sistema cardiovascular. Estos van directamente a la, ¿cómo se llama? Al corazón derecho y miden, y pueden medir otras cosas. Pero, por ejemplo, todos estos, el ViewSet, y me estoy apurando porque ya se me está acabando la hora, yo puedo hacer con monitores especiales un cálculo de lo que está haciendo el corazón, de las resistencias vasculares, de cuánto está llenando el corazón, cuánto está sacando el corazón, cómo se mantiene la presión pulmonar, cómo está la presión arterial continua. Todo esto es bien, bien, bien importante, ¿no? Ya no decirlo del Swan-Ganz, que también va directamente en el corazón. Yo puedo medir todos estos cambios y variaciones. De hecho, es el que tiene una utilidad específica. Entonces, todos estos monitores, déjenme ver cuál es lo que sigue. El Vigileo también. ¿Cómo decirlo? Yo tengo muchos aparatos que me permiten saber si el paciente, qué necesita el paciente. Eso es a lo mejor no meternos en más porque es muchísimo y tendríamos que darles una clase completa primero de fisiología cardiovascular y después de cada uno de estos sistemas, porque están basados en eso. Cuánto saca el corazón, cuánto recibe el corazón, cómo funcionan las válvulas, cómo funciona las resistencias pulmonares, cómo resistencian los vasos, cómo está todo involucrado entre un lado y otro. Estos de monitorización de nocicepción y analgesia son como parecidos y miden finalmente el tono parasimpático. Estos como tal, en la ciudad no tenemos, no sé si los institutos nacionales sí cuenten con ellos, pero lo que hace es esto. Finalmente, yo no sé, por ejemplo, yo calculo por tablas, por estudios, por publicaciones, cuánto le debo pasar a un paciente de opioide durante una anestesia general. Y esto, dependiendo de la farmacología y de las condiciones del paciente, es como yo calculo los opioides, es decir, estos medicamentos que le permiten al paciente no tener dolor o un dolor lo suficientemente tolerable para que pase una anestesia adecuada. Pero estos monitores lo que hacen es igual un índice. Y esto me permite a mí saber si necesitan o no necesitan analgésicos. Pues también lo puedo mirar. Entonces, esta es una máquina padrísima, ¿sí? Estos son los vaporizadores, los que me dan mi anestésico volátil. Este es mi ventilador, donde yo estoy monitorizando cuánto le estoy metiendo al paciente, con qué presión, con qué frecuencia, muchas cosas. Este es mi monitor y aquí puedo ver desde la frecuencia cardíaca, el electro, puedo también medir aquí el BIS, puedo medir también la relajación neuromuscular con tren de 4 o con TNM, puedo medir la presión arterial invasiva, puedo medir, por ejemplo, algunos son compatibles con los catéteres de Swan-Ganz, ¿sí? Y yo puedo también hacer muchas otras cosas. Esta ya no es una máquina de anestesia, es una estación de anestesia. Por ejemplo, aquí, en este quirófano en específico, con este sensor que está mirando aquí a lo lejos, si se dan cuenta,
aquí el anestesiólogo está monitorizando este es un ultrasonido, porque también, por ejemplo, durante de la cirugía cardiovascular, lo ideal es que se monitorice de forma transesofágica y por ultrasonido cómo va quedando el corazón o si hay fugas o si hay muchas cosas. Entonces, realmente, sin la tecnología no podríamos brindar o no podríamos realizar procesos tan complejos en cirugías tan especializadas, porque sería, ¿cómo decirlo?, muy peligroso. Al final, entre más pendiente te encuentres, entre más sepas qué le está pasando en tiempo real a tu paciente, va a ser muchísimo más seguro. ¿Sí? Es lo que le estaba yo diciendo. Finalmente, yo puedo ver cómo está el corazón también. Y esto es algo que está tomando como muchísimo auge, sobre todo en anestesia. Y no tiene que ver solamente con la monitorización cardiovascular o pulmonar, que también se hace con el ultrasonido, sino también los accesos vasculares y las técnicas regionales guiadas por ultrasonido. Es lo que está en boga hoy en día. ¿Sí? Esto se ve súper fresa. Y así es como cuando se pone al paciente como arbolito de Navidad, donde le cuelgas un chorro de cosas porque necesitas todas estas cosas para saber cómo está. Y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la frecuencia cardíaca con su electro en 60. Tiene 60 latidos por minuto en un trazo que se ve normal. Luego está aquí la saturación y la pletismografía. Luego aquí está la presión arterial constante. Es decir, yo tengo ondas de presión que estoy midiendo de forma constante. Y puedo medir también la presión venosa central. Aquí está en 8.5. Y puedo medir muchísimas otras cosas. Por ejemplo, la capnografía. Puedo medir, este paciente está utilizando isoflorano y cuánto le estoy poniendo en volúmenes por ciento y cuánto tiene registrado. Puedo estar haciendo análisis de gases, puedo estar monitorizándole la presión arterial no invasiva, es decir, con el brazalete, puedo estar viendo qué tan relajado no está con el BIS, con el TOF, puedo tener aquí también el BIS, puedo tener aquí el narcotrend. Todo esto lo estoy viendo en tiempo real con mi paciente. Este es el ventilador y este es otro, ¿cómo se llama? Otro monitor. Aquí están las bombas de infusión, pero al final lo único que realmente permite la seguridad de la anestesia es estar presente absolutamente en cada momento de ella. No sé si tengan alguna pregunta. Cosillas. No. De repente ya no hay nadie. Nadie pregunta, nadie dice nada. Nadie más cosas. No sé cómo decirlo, o sea, había visto que había una sociedad española de anestesiología y Ajá. sí, hay un montón. Y esta, por ejemplo, dos puntos. Como primero, me sorprendía que no colocaba dentro de los mínimos de monitorización, porque así los llama, a la monitorización neurofisiológica, ¿no? Por así decirlo, o cerebral. Entonces, ponía unos mínimos de monitorización, pero vaya, no podemos guiarnos nada más de una sociedad que establezca este tipo de puntos, ¿verdad? Es decir, pueden ser varios porque pues, hay muchas sociedades, ¿no? Fíjate que nosotros, bueno, aquí en México nos regimos por la norma oficial mexicana. Entonces, la norma oficial mexicana tiene como algunos de estos parámetros bien específicos, sobre todo en algunos tipos de cirugía. Entonces, tú, de entrada, y está regido por norma, todo procedimiento anestésico tiene que tener oximetría, tiene que tener presión arterial no invasiva, tiene que tener electrocardiograma
es decir, monitorización del corazón, y tiene que tener al menos esas 3. Eso es lo mínimo que necesita todo quirófano en cualquier lugar de México. Pero como ya estamos viendo y lo complejo que es todo esto, obviamente lo que se necesita y lo ideal son muchísimas otras cosas. Pero tiene que ver con costos, Mike. Tiene que ver con costos y tiene que ver con capacitación. Porque muchos de estos aparatos necesitan una capacitación como más o menos complicada para poder hacer, sobre todo, por ejemplo, la monitorización cardiovascular con sondas transesofágicas no es enchilamestas. Pero sí tiene que ver con esto y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo espero que eventualmente el BIS, sobre todo, por ejemplo, vamos a ver después que el tren de 4 para la monitorización de relajación neuromuscular también es como básico e importante y que la mayoría de los anestesiólogos pues no hacen. Y es un parámetro de seguridad. Memo dice, de todos los monitores que ha mencionado, ¿cuáles son los más básicos y esenciales para una cirugía? Esos 3. Electro, oximetría y presión arterial. Esos son los 3, así, básicos. Tú, con clínica adecuada, conocimiento, y esos 3, puedes prácticamente dar cualquier anestesia, pero obviamente no es lo mismo dar a lo mejor una, ¿cómo decirlo? Quitar un tumor de fosa posterior solamente con estos 3, cuando en realidad necesitas muchísimas otras cosas más para supervisar el trabajo. Pero los básicos son esos 3, y esos son por norma oficial. Por ejemplo, si tú quieres dar una cirugía laparoscópica, la norma oficial también obliga al anestesiólogo y al lugar donde se realiza esta cirugía a que exista, por ejemplo, capnografía, es decir, los niveles de CO2 expirado del paciente son fundamentales también para poder dar una anestesia segura, sobre todo. Entonces, todo esto está normado, Memo. Doc, la capnografía volumétrica, aparte de usar valores de espacio muerto alveolar y espacio muerto anatómico, no como tal. Como tal, no utilizamos capnografía volumétrica, sino utilizamos CO2 expirado. Y el CO2 expirado, ya lo vamos a ver, son cosas que también voy a ver el día de mañana, esto es como lo súper denso. Y mañana vamos a hablar de la monitorización básica, de esos que están preguntando. Entonces, mañana voy a explicar, Iván, por ejemplo, qué es lo que veo con respecto al CO2. Y tiene una curva especial, y tiene una razón de ser, y tiene una rampa inspiratoria, una rampa expiratoria, y se comportan de forma diferente. Pero sí. Lo vamos a ver el día de mañana, porque esta monitorización, esto es como para, ¿cómo decirlo? Como para atarlo con lo que hemos visto hasta ahorita. Ahorita vamos a ir aterrizando las cosas más básicas también. ¿Sale? Pero ya me pasé de mi hora. Gracias, y ya se van a ir a cenar. Al menos que hayan estado cenando, escuchando mi aguardientosa voz. Pero nos vemos el día de mañana. Seguimos con monitorización y es esta monitorización básica y otras cositas que les necesito dar, como esto que estaba yo hablando de la relajación neuromuscular, de la capnografía y de las cosas que yo debo ver. Y esto sí me interesa que sea más específico porque son cosas que todo el tiempo van a ver y en todos los lugares, y cuando se vayan al internado, al menos van a tener oxímetros y electros. Y eso va a ser bien importante para que ustedes puedan identificar un problema. ¿Sale? Bien. Entonces, nos vemos el día de mañana. Les mando... Gracias, doctor. Gracias, doctor. Mañana. Mañana, doctor. Mañana, doc. Cuídense hartísimo.